Y existen tres fases para crear la riqueza. Tener estas fases muy claras es lo que te dará la conciencia para no empezar a hacer acciones que corresponden a otra fase, que es lo que normalmente nos lleva al desastre, donde se toman malas decisiones, donde se cometen errores y donde esos errores se terminan pagando por muchos, muchos años. Así que hoy te voy a compartir qué es esto de las tres fases que yo le llamo el semáforo financiero, para que tú sepas claramente identificar en qué fase te encuentras y también sepas qué acciones son las que debes de tomar para poder trabajar en la fase que tengas que desarrollar. Así que vamos a ello. Las finanzas son tan sencillas como sumar, restar y multiplicar, y es lo que nos referiremos con nuestro semáforo. El sumar significa producir. Es cuando nuestro enfoque tiene que estar en generar ingresos, en esa etapa de producir. Restar significa cuando nos aprenderemos a cómo acumular ese dinero que vamos produciendo, cómo aprender a gestionarlo correctamente. Y después, entonces sí pasaremos a la tercera fase, que es la de invertir. Por lo tanto, tenemos tres fases. La primera es producir, la segunda acumular y la tercera invertir. Y aquí es donde te digo, saber identificar exactamente en qué fase estamos para tomar las acciones que corresponden a cada fase es lo que nos dará esa estabilidad y tranquilidad en nuestra economía. No queramos invertir cuando estamos en época de producir o de acumular, porque sería un gran error. O no queramos podernos acumular cuando ya toca invertir, porque también sería otro error que también puede ir en contra de lo que estés buscando. Entonces, cada cosa tiene sus reglas. Sigamos adelante. Cuando yo estoy en semáforo rojo, a lo que yo llamo producir, esto significa que estoy o que cuando estoy yo en una situación donde no hay ingresos, donde mis ingresos todavía no son suficientes o no estoy generando nada de ingresos o para mis necesidades básicas, pues estoy en desempleo, no estoy generando, pues allí estoy en semáforo rojo, porque no hay los ingresos. O simplemente esos ingresos tampoco cubren los gastos. Hay mucho gasto y no es suficiente lo que yo tengo ahí para poder cubrir mis necesidades básicas, sobre todo. Ahí entonces también hay situaciones en las que yo veo que me entra el dinero, que sí tengo ingresos, pero así como entra, sale y estoy siempre al día ya y batallo y batallo. Eso es estar en semáforo rojo, cuando entra y todo se va. O también que te encuentras con deudas, que has caído en deudas y que ya estás hasta el cuello, que no puedes ni siquiera pagarlas. O también que no consigues ni siquiera ahorrar, tienes tal limitación de ingresos, tal limitación de gastos, tal cantidad de deudas, que ahorrar ni siquiera se te ocurre. Y lo peor es que no tienes ni siquiera un colchón de cómo protegerte para imprevistos. Por lo tanto, si ya han pasado más de 3 meses y sigues en esta situación, definitivamente estás en un semáforo rojo, muy rojo. Y no pasa nada. Déjame decirte que esta es una situación donde la mayoría de la población se encuentra en semáforo rojo. Así es que vamos a quitarle drama. Simplemente a mí yo lo que digo a la gente es, reconoce que estás así. Hay personas que están así, la mayoría. Hay empresas que están así, muchas, incluso gobiernos que están así. Así es que simplemente es saber dónde estás, ya está, quitemos el drama, quitémosle por qué, el sufrimiento, todo fuera acciones negativas y concentrémonos simplemente en estoy en esta fase, es la fase en la que me encuentro y por lo tanto voy a trabajar lo que corresponde. ¿Y qué es lo que corresponde cuando estoy en etapa de semáforo rojo, que es la de producir? Entonces yo debo mantener un único enfoque. Mi único enfoque, mi atención, mi único propósito se debe de concentrar totalmente en generar ingresos. Lo segundo, debo de buscarme 2 o 3 trabajos y poner a todos en casa a ayudar. Aquí es donde, si vemos que tenemos 24 horas al día, descansas 8, te quedan casi 2 jornadas de trabajo, o sea que sí que puedes sacarle mucho provecho a tu tiempo. Y ahí es donde hay que enfocarse en producir, producir, producir y también involucrar a la familia. Si estás en casa, a los hijos también, hay que, de forma creativa, divertida, no hay que hacer drama, pero decirles, digo, chicos, estamos en una fase que nos toca producir. Entonces vamos todos a buscar cómo gestionamos esto, a cómo hacemos aquello, cómo nos arreglamos nosotros mismos las cosas, pero que todos cooperen. Y si lo haces divertido, es que hasta va a ser un aprendizaje muy bueno, porque tampoco hay que quitarle estos problemas a nuestros hijos o a nuestra familia, que también sepan que existen y que los estamos solucionando. Hay que quitar ese drama. Yo creo que el drama es lo que más hace que la gente se paralice y que realmente no salga de ahí.
Entonces, compartirlo sería otra de las actividades. Luego también lo que tendríamos que es ajustar gastos a las necesidades vitales. Cuando yo, por ejemplo, dices, oye, yo tengo que llevar a mi hijo al colegio y comprarle libros. Bueno, pues los libros son necesidad básica o me los pueden dar. O sea, que yo le compre sus libros personales y que los tenga él, o que yo en la cooperativa que me dan los libros del colegio y con que los tenga que devolver a fin de año. Bueno, pues no es realmente una necesidad tener los libros yo. Entonces puedo ocupar a los otros. En fin, empezar a ver cuáles son las verdaderas necesidades. Por ejemplo, tú a tus hijos también le puedes ya decir, quiero que que vayan al colegio, pero que vayan al campamento de verano, eso sí ya no es una necesidad, por ejemplo. Entonces ya vamos eligiendo cuáles son necesidades y solo ajustarnos a las necesidades. Luego dar cara a los acreedores. Si también estás en deudas, también aprender a darle la cara. Decirle, oye, acreedor, oye, te debo dinero, mira, muchas gracias, y ya sea banquero, lo que sea. Contestarle las llamadas y decirle, sí, mira, reconozco que ahorita tengo este problema, estoy en una fase que estoy trabajando y simplemente, si quieres, hacemos algún acuerdo, lo renegociamos, dame carencia, pero dar la cara para que también sepan ellos que tú eres responsable, que lo vas a cubrir, pero que en este momento estás en una fase que tu único enfoque es generar ingresos para luego pagarles. Luego también pedir apoyo a familiares y amigos para cubrir las necesidades. Si de verdad no consigues ni siquiera cubrir las necesidades básicas, que es comida, techo, eh, algo de ropa, pues bueno, tener eso sí. Para eso están la familia y los amigos. Hay que ayudarnos y apoyarnos, que tú también harás lo mismo cuando un familiar te diga, oye, apóyame en necesidades. No en deseos, porque deseos tenemos cosas, pero necesidades básicas, ahí siempre estaremos para apoyar. Y lo último es que también seas muy productivo con tu tiempo, porque tu tiempo es el mayor de tus activos. Entonces ahí es donde tienes que ver esas que te digo, 16 horas que pueden ser de trabajo productivas y enfocadas a generar ingresos, ¿en qué las estás aplicando? ¿Son descansos, son meditaciones, son gimnasios, te dedicas a arreglarte? ¿A qué dedicas tu tiempo libre? Porque ese tiempo es el que hay que invertir para generar ingresos. Y una última, trabajar en la mentalidad. Esta parte del crecimiento interior es la que te va a ayudar a tomar conciencia de por qué he llegado a este punto, qué acciones he venido tomando en el pasado que me mantienen aquí. Y ahí es donde te darás cuenta y aprenderás realmente lo que la vida te está enseñando y esas lecciones que tienes que aprender, tomarás conciencia de ello y podrás superarlas. Es lo que debemos de hacer cuando estamos en etapa de semáforo rojo y ahí tienes enfoque total a trabajar en ello. Luego tenemos, cuando estás en semáforo ámbar, que es la de acumular. ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo sucede eso? ¿Qué características tiene esta fase? Bueno, cuando tus ingresos son mayores que los gastos, pero ya de forma regular. Vas teniendo ingresos, cubre los gastos y además es un poquito más de ingresos y eso cada vez es de manera consistente. Entonces ya empiezas a estar en fase ámbar. Cuando los bancos te empiezan a ofrecer esas tarjetas de crédito, te ofrecen préstamos, oye, no quieres una hipoteca, hasta te llaman. Esas son señales claras de que ya estás en fase de acumular, en fase ámbar. Luego también, cuando aparecen los deseos por encima de las necesidades, ya es cuando te digo que ya quieres tener, pues ahora sí, el deseo de, bueno, ahora ya no es la tele pública, ahora quiero la tele de pago, quiero un Netflix, que son 5 € al mes. Bueno, pero ya empiezo a tener deseos. Y ya no son necesidades, ya son deseos. Y empiezan a aparecer. Y muchas veces los preferimos a las necesidades, porque son muy atractivas. Y luego también es cuando empiezas a ver a otros. Te empiezas a dar cuenta de que hay más gente a tu alrededor. Antes, como eran tus problemas, solo te daba tiempo para mirar en ti y producir para ti. Pero cuando ya estás un poquito más holgado, ya como que alcanzas a levantar el cuello y empiezas a mirar lo que pasa a tu alrededor. Y ya ves cómo viven otros y empiezas a compararte y a desear más cosas. Y esa es una clara señal de que estás en ámbar, que ya estás en fase de acumular. Y también te viene esa sensación de que incluso te quieres comer al mundo. Sientes un gran poder, ya sientes que generas ingresos y son tus primeros trabajos. ¡Guau! Es que ya tengo dinero, voy a hacer cosas. Y te quieres comer al mundo. Sientes un gran poder, la verdad. Y entonces es una clara señal de que, cuidado, hay que tomar las acciones de fase ámbar, donde es acumular. Entonces, ¿qué debo de hacer cuando estoy en una fase así? Pues lo siguiente, en etapa ámbar de acumular, yo debo primero, aprender cuanto antes de finanzas personales.
porque no se trata de cuánto dinero pase por tus manos, sino las decisiones que tomas con ese dinero que pasa por tus manos. Y aquí es donde tienes que tomar los principios y las reglas para tomar buenas decisiones. Y esto no se enseña en los colegios, esto no se enseña. Y si quieres aprenderlo en la vida, vas a pagar carísimos golpes que te van a costar muchos años para aprender por las malas. Al menos yo así aprendí y la verdad te digo que cuesta. Esto se puede simplificar mucho vendiéndote un buen programa. Eso lo tenemos aquí a tu disposición cuando quieras preguntarme. Yo te digo dónde, cómo y puedes aprender de finanzas personales. Lo segundo es dar prioridad al ahorro. No, si tienes un buen bocado de un buen bocadillo, no te lo comas todo. Deja una mordidita para el futuro. Guárdate un poquito, porque aprendes a generar eso. Incluso vas a aprender cómo el ahorro va antes que las necesidades. Ya lo verás. Luego también tienes que aprender a sistematizar el ahorro y la gestión del dinero. Ya tú no tienes que estar tomando decisiones y decisiones. Ya hay decisiones automáticas que puedes estandarizar, porque normalmente el subconsciente es el que toma las decisiones por nosotros. Entonces, si tú ya te pones unos sistemas ya que son efectivos, que ya los racionalizaste, vas a poder tomar buenas decisiones financieras y no depender de que las emociones o el subconsciente decidan espontáneamente cuando vengan las cosas. Así es que sistematizar es una manera que debes de aprender en esta etapa de acumular. Y lo siguiente es enfocarte en aprender la protección. Ese dinero, ese patrimonio que vas generando para ti y para tu familia, debes de aprender a protegerlo. Y esa es una de las básicas, que es cuando entran ya mucha parte de los seguros, empiezan a haber reglas de cómo controlar el riesgo. Todo esto tienes que aprenderlo, la protección. Y luego viene la planificación. Ya es cuando sí que te tienes que sentar, manejarte a través de presupuestos, ver unos horizontes de un año, que ver unos horizontes de 10 años, ver un horizonte de una vida. ¿Qué quiero? Y cuando haces un pequeño plano, defines hacia dónde te quieres mover, entonces ya las cosas no es que vayan pasando, sino tú vas creando las cosas, porque aprendes lo que es el arte de la planificación, pero eso tiene una técnica, tiene un sistema, tiene una metodología. Y muchas veces a veces parece aburrido porque la gente no te lo enseña. Cuando aprendes las bondades y lo sencillo que es planificar, es que verás que tu vida cambia porque ya tienes una tranquilidad. Incluso es como si hubieras visto ya tu futuro en una bola mágica y ya vieras lo que te va a pasar. Entonces ya nada más simplemente estás caminando porque ya tienes la tranquilidad de que si sigues estos pasos con estos principios, es cuestión de tiempo, pero que lo vas a tener. Luego también tienes que renunciar a las deudas de consumo. La deuda va a ser lo que más te va a proponer todo el mercado financiero. Oye, endeúdate, oye, sácate hipotecas, oye, tarjetas, oye, préstamos, lo que sea. Y ahí es donde dices, ¿es de consumo? ¿Es para algo que me lo voy a gastar y ya se va a desaparecer? ¿O es algo para una inversión, para un negocio? Y si es de consumo, me compro una televisión, me compro mi teléfono, me compro un coche, me compro cosas que se gasten y que al final del año no lo tengas, entonces cero deudas. Hay que aprender a renunciar. Y luego, la primera de las inversiones ya es cuando te tienes que empezar a familiarizar. Hay una que es la más sencilla que tienes que aprender cuando se empieza a invertir, es la inversión de largo plazo. Hay unas reglas, unos fundamentos, unos principios que donde vas a crear una cartera de patrimonio y si no te aprendes esos 8 principios que existen para cómo saber invertir de largo plazo y que te va a dar la manera más sencilla, puede que ni siquiera tengas que pasar a la tercera fase, a invertir, porque dices, bueno, yo tampoco me quiero meter a hacer negocios, invertir en otras cosas. Aprende solo esta, que es la más sencilla, la más básica y que está al alcance de cualquier persona. Pues si aprendes bien las reglas de esto, ya tienes los fundamentos y ya puedes hacer muchas, muchas otras cosas. Listo, pues esto es lo que tendrías que hacer si estuvieras en etapa de acumular. Luego vamos a la última, que es cuando estoy en semáforo verde, que ya puedo invertir y me puedo lanzar. A ver, bueno, cuando tu capacidad de ahorro supere el 10% de tus ingresos. Eso ya es una señal de que ya estás entrando en zona verde. También cuando tengas un colchón financiero ya para imprevistos. Normalmente hablamos de entre 3 y 6 meses de tus gastos, que tengas ese ya ahorro guardado en una cuentita para que viene un COVID, viene una pandemia, viene un desempleo, cualquier sorpresa que te llegue, tú tienes un colchón financiero guardado para imprevistos. Si ya lo tienes, es otra señal de que ya estás en semáforo verde. También cuando ya te cuentas protegido y dominas esas inversiones de largo plazo.
Cuando ya has hecho la tarea anterior y tengo mi sistema de protección y ya tengo mi dominio en mis inversiones de largo plazo. Entonces ya estás también listo para invertir en fase verde. Y cuando conoces tu personalidad financiera y tu perfil al riesgo, es cuando también has hecho una introspección personal de saber cuáles son tus tendencias naturales a nivel financiero. Hay 5 personalidades de las cuales se habla mucho que nos están constantemente marcando nuestra manera de actuar a la hora de tomar decisiones. Entonces, si tú ya conoces tu personalidad financiera, si tú ya has estudiado los perfiles de riesgo con los que tú te manejas, entonces ya te será mucho más fácil estar en esta zona verde donde ya vas a poder invertir con mucha tranquilidad. Y finalmente, tienes que tener un gran deseo de que a medio plazo te quieras crear un patrimonio que te dé libertad financiera. Si tienes ese deseo ardiente de que dices, oye, yo ya quiero ser independiente, quiero que esto a corto plazo, medio plazo se me dé, se me resuelva, no quiero esperarme a un largo plazo, quiero resolverlo. Entonces estás en zona verde. Hay muchas personas que dicen, mira, yo con mi trabajo y ahorrando y así guardando dinero a largo plazo, ya está, ¿quién no quiere una vida tranquila? Pues perfecto, pueden quedarse en zona ámbar y no pasará nada. No es necesario llegar a zona verde. Pero si tú quieres de verdad tener a medio plazo esa independencia económica, que ya no dependes de un empleo, no dependes del gobierno, no dependes de tus familiares, ya eres tú libre porque tú tienes tu patrimonio que está trabajando, que ya con los alquileres, que ya con las rentabilidades que te generan tu dinero, con eso ya puedes mantener tu estilo de vida, tus gastos. Entonces, estás en zona verde sin ningún problema. ¿Y qué se debe de hacer cuando estamos en zona verde? Bueno, pues muy sencillo, comprender los principios y las reglas de la inversión, entender que existen varias áreas de inversión y elegir una, dominar esa área en la que has elegido hasta que tengas éxito de manera consistente. Entonces, decir, no, yo quiero inmuebles, pues oye, aprende inmuebles y hágale. Yo quiero aprender a invertir en bolsa, aprende a invertir en bolsa hasta que tengas éxito y lo estudies, lo domines y lo aprendas. Y luego pásate a otra. Ahora quiero invertir en oro, ahora quiero lo que tú quieras puedes ir haciendo, pero entender que vas a crear una cartera y que con esa cartera uno a uno hasta que tengas éxito de manera constante. Y luego sí lo que tendrás que hacer es crear una cartera de negocios bien diversificada, donde no nada más dependas de una sola fuente de ingresos, sino que sean varias fuentes de ingresos de las diferentes áreas para que así puedas estar muy protegido de mayor manera. Y ese es crear inversiones patrimoniales con los beneficios de los negocios. Sería lo último. Todos esos negocios que vas a ir generando también te van a generar beneficios y parte de esos beneficios los tienes que llevar a tu cartera de patrimonio. Porque si ya entendiste que la cartera de patrimonio es tu base de riqueza, que esa ya tiene sus propias reglas, que es donde vas a generar incluso un patrimonio para muchas generaciones, entonces todo lo que vaya generándose de tus negocios, también parte tienes que consolidarlo en tu cartera de patrimonio. Y por último, entrenar a las siguientes generaciones. Ahora tienes el compromiso de que ya lo dominas, que ya lo conoces, también enseñar a las siguientes generaciones para que no despilfarren, para que no se quemen todo ese trabajo que has hecho tú, incluso que lo sepan valorar y que lo sepan mantener, hacer crecer y enseñar a siguientes generaciones. Pues de esto es lo que se trata tu semáforo financiero. Saber que existen 3 fases a la hora de gestionar el dinero y que saber identificar en qué fase te encuentras será lo que te dará la tranquilidad de reconocer tu situación actual y reconocer también las acciones que debes de tomar para cada una de estas fases. Si requieres ayuda también para saber identificarlo, para poder aplicar correctamente las acciones específicas para tu caso en particular, yo con gusto me ofrezco para poderte dar ese apoyo. Yo soy Ernesto González, consultor financiero, me dedico y me especializo justamente en esto, en enseñar a las personas cómo planificar su futuro financiero para tener éxito y esa libertad que buscan. Así que me puedes contactar por WhatsApp o simplemente me puedes enviar un correo a contacto@ernestogonzalez.es que con mucho gusto te atenderé. Un placer saludarte y que disfrutes de las acciones que corresponden según el semáforo en el que te encuentres. Hasta pronto.